Bueno, empezamos la segunda parte. En esta segunda parte lo que quiero abordar es lo que le dije. Son cuestiones más ligadas al sistema de formación, digamos, cómo planificar el sistema de formación, qué articulaciones tiene entre sí dentro de la modalidad de educación técnico profesional, cómo se liga la FP con cuestiones de terminalidad educativa, es decir, con otras modalidades del sistema educativo. Quiero empezar por esta gráfica que para nosotros es como un punto de partida de mucha reflexión. Por un lado estuvimos recién viendo la cuestión esta de la industria, del desarrollo científico-tecnológico, las implicancias que va a tener desde el punto de vista de las ocupaciones, de las calificaciones profesionales, de cómo interpela los sistemas formativos. En el caso argentino tenemos otra cuestión, aparte de esto, aparte de esa tendencia central que más temprano que tarde se va capilarizando, tenemos un problema ya que es de coyuntura, pero tiene carácter estructural, que es cómo se distribuye nuestra PEA, la población económicamente activa, en relación a dos variables: escolaridad y calificación profesional. El dato más sorprendente que tenemos es que el 50% de la PEA tiene secundario incompleto. Es decir, hay 9 millones de jóvenes y adultos en la Argentina, el 50% de la PEA, que no tiene la terminalidad educativa obligatoria, definida como derecho universal por ley, y no tiene calificación profesional. Es decir, es el sector más vulnerable de la fuerza laboral en Argentina. Es decir, acá se concentra justamente esa vulnerabilidad. Si bien obviamente que esto es tiene un corte sincrónico, es una foto. Esto mejoró, si uno analiza la serie histórica, esto es en el último censo. Si uno analiza esto con respecto al censo anterior, la verdad que hay un proceso de mejora. Lo que pasa, utilizo esta gráfica, pero les quiero informar esto, para que no haya un sesgo desde el punto de vista de la información. Si uno analiza la serie histórica, en realidad antes era mayor este segmento, ¿no? Desde la ley de educación, desde el año 2003, con inversión sustantiva del 6%, la verdad que eso tendió a mejorarse, como también tendió a mejorarse la cobertura de la educación técnico profesional. Pero para aclarar esto, en este momento, a partir del último censo, este es el dato que tenemos. Esto para nosotros es algo crítico desde el punto de vista, y es una cuestión desde el punto de vista estructural. ¿Cómo hacer para que este segmento de la población, en su mayoría jóvenes y adultos trabajadores, en su mayoría, en los sectores más vulnerables del mercado de trabajo, del mundo del trabajo, puedan incluirse en procesos de mayor escolaridad, es decir, alcancen la escolaridad obligatoria, al menos, ingresen a una formación más de carácter profesional, más de carácter, justamente mejorando su calificación profesional desde el punto de vista de la inserción al mundo del trabajo. Este es el conjunto de marcos normativos que nosotros desarrollamos en INET, que ustedes lo tuvieron trabajando en otros encuentros, así que no me voy a detener en ellos. Acá aparece, cómo sería el sistema en relación a cómo está diseñado desde el punto de vista normativo en este momento en Argentina, incluyendo, obviamente, centrando la cuestión en la educación técnico profesional. En la primera columna lo que tenemos son 3 niveles de formación profesional, que es la formación profesional inicial. Siempre se otorga un certificado. Cada nivel de formación profesional indica un nivel de complejidad diferente desde el punto de vista de las calificaciones profesionales. El nivel 3 es más complejo que el nivel 1. La primera columna es la formación profesional inicial. La segunda columna es la educación técnica secundaria, es decir, que otorga un título técnico. La educación secundaria, la escuela secundaria orientada.
y los institutos técnicos superiores que emiten títulos técnicos. Para nosotros, acá hay una cuestión que es central, que es la formación profesional continua. Digamos, la formación profesional continua aparece en la ley de ETP, pero aparece en forma muy marginal. Digamos, no tiene la entidad, justamente en ese momento histórico, digamos, el problema no era tanto la formación continua, sino cómo ordenar la formación, la educación técnica inicial, tanto de FP como de técnica secundaria. Esa era la prioridad. Aparece la formación continua, pero de carácter más marginal. Lo que nosotros intentamos hacer es empezar a valorizar la formación profesional y la formación profesional continua. Ya pensando la formación profesional continua en esta tendencia de la que hablamos antes en términos de modelo de inclusión social en un nuevo mundo de trabajo. En un mundo de trabajo reconfigurado. ¿Cómo hacer desde el punto de vista del dispositivo de formación, del sistema formativo de FP, acompañar ese proceso? Digamos, de actualización permanente, de especialización permanente, de ligar trabajo con educación, trabajo con formación, formación con trabajo, en términos de actualización, de profundización, de perfeccionamiento. La formación profesional continua vendría a ocupar ese rol. Lo interesante de esto es que para nosotros esa formación profesional continua no solamente está vinculada a la formación profesional inicial, sino que también está articulada a la educación técnica secundaria y a la educación técnica superior. Es decir, cómo ubicar la formación profesional ya como parte del conjunto de la modalidad. Es decir, es como estructurar un sistema de educación técnico-profesional donde se lo clasifica por inicial y continua. Es decir, tendríamos como 3 formaciones iniciales, FP, técnica secundaria y superior, y otra capa de formación profesional continua para todos. Cuando hablo de educación técnico inicial, lo que estoy diciendo es todas aquellas formaciones que construyen calificación profesional, es decir, construyen capacidades profesionales sin tenerlas previamente. Es decir, yo no tengo calificación profesional, me inserto en un trayecto de calificación de capacidad, ya sea técnico secundario, superior o formación profesional, y en el transcurso de esa trayectoria voy construyendo estas capacidades por primera vez. Por eso es carácter inicial. Lo continuo justamente se caracteriza justamente por esto, porque se sostiene sobre la base de una calificación profesional previa, de una capacidad profesional construida en un ámbito de la ETP previamente. Esto es básicamente como delinear el sistema formativo y justamente acompañando este proceso que habíamos visto antes en la primera etapa. Por supuesto esto tiene carácter normativo, ¿no? Para que ocurra esto tienen que ocurrir muchas cosas más, desde el punto de vista de la inversión, del planeamiento, de la formación docente, ¿no? Si nosotros recortamos ahora el caso de la formación profesional. El ámbito de la formación profesional en Argentina justamente se organiza en tres dimensiones. La formación profesional inicial, la capacitación laboral y la formación profesional continua. La formación profesional inicial se homologa, es decir, es como un título técnico, requiere una validez nacional esa certificación, y se organiza en 3 niveles. Lo que ustedes tienen en términos de la línea de punto son los referenciales de ingreso a cada uno de esos niveles. Es decir, para el nivel 1 es la alfabetización, para el nivel 2 es la primaria, para el nivel 3 es la secundaria básica o el nivel secundario completo. Obviamente que estos niveles no solamente se caracterizan por esos referenciales de ingreso. Ese referencial de ingreso es casi formal en algún sentido. Se requieren este tipo de saberes por la complejidad que tiene la formación de esa figura formativa en el nivel. Por supuesto que para caracterizar una figura formativa en un nivel
en un nivel de certificación, se requiere hacer un análisis más pormenorizado, un análisis más de carácter inclusive sociológico de esa figura formativa. Por ejemplo, ¿qué metodología usamos nosotros para clasificar la figura formativa en los niveles? Nosotros tenemos 4 dimensiones que intervienen cuando analizamos. Es decir, nosotros estamos en el CONETIP, Consejo Nacional de Educación Técnico del Mundo del Trabajo, donde vienen los actores no educativos, el sindicato, cámara, colegios técnicos, organismos científicos tecnológicos, y plantean el sistema, las necesidades formativas. Entonces decían, bueno, nosotros necesitamos a alguien porque va a haber una inversión o puede haber un cambio, porque no hay formación en tal cosa. Lo primero que hacemos en eso es justamente hacer una serie de interrogaciones a esa necesidad. Y en realidad empezamos a decodificar esa figura formativa de la que están hablando, cómo realiza 4 cuestiones. La primera es, ¿qué grado de autonomía tiene esa figura en el proceso de trabajo? ¿Qué quiere decir esto? Cuanto uno es más autónomo desde el punto de vista del proceso de trabajo, es decir, alguien que gestiona su propio proceso de trabajo sin la indicación de otro, esa figura es más autónoma. Si es más autónoma, está en el mayor nivel de calificación, está en el nivel 3. Cuando es más heterónoma, cuanto más depende de la decisión de otro, el nivel de certificación baja. Es decir, la autonomía es una de las dimensiones a analizar a la figura formativa, para ubicarla en los niveles. La segunda son los problemas que resuelve. Cuando el problema más incierto es, desde el punto de vista del proceso productivo, más calificación profesional requiero, más conocimiento productivo y tecnológico requiero, porque los problemas no están tipificados. Los problemas son abiertos, son aleatorios, no pueden ser previstos. Cuando mayor es el nivel de apertura de esos problemas, mayor es el nivel de certificación y de calificación. La tercera tiene que ver con el rango ocupacional de la figura. Cuando la figura remite a un amplio rango de ocupaciones, cuanto mayor es el rango de ocupaciones, es decir, mayor es la posibilidad de movilidad desde el punto de vista ocupacional, el nivel de certificación se incrementa. Cuando es más acotado, el nivel de certificación baja. Y la cuarta tiene que ver cómo en el dominio instrumental ligado a la figura formativa, es decir, la formación más de carácter específica, se articula con la formación de carácter de fundamento científico y tecnológico. Cuanto mayor es el peso del conocimiento científico-tecnológico en relación al dominio instrumental, a la formación, al conocimiento más de carácter instrumental, mayor es el nivel de certificación. Cuando el componente de fundamento científico y tecnológico es más bajo el nivel de certificación. De esa manera nosotros clasificamos las figuras formativas a nivel de los niveles. No es solamente por el requisito referencial de ingreso de escolaridad, ese es uno, porque supone que hay, un electricista de inmueble, digo cualquier cosa, ¿no? Un electricista de inmueble que tiene responsabilidad civil y penal sobre lo que es una instalación, tiene habilitaciones profesionales, requiere un nivel secundario justamente por las responsabilidades que tiene desde el punto de vista de su habilitación profesional y porque tiene que proyectar, porque tiene capacidad de proyectar, tiene capacidad en términos de ligar conocimientos de la propiedad física de energía eléctrica a la instalación. Este tipo de cuestiones hacen que sea de nivel 3. No solamente que se requiera el nivel secundario para esto, que tenga que tener un conocimiento general de carácter matemático, de carácter de la lengua. Esta gráfica es importante, digamos. Desde el punto de vista normativo nosotros también avanzamos en esta idea de que
En la Argentina tenemos un problema desde el punto de vista de cómo obtener un título técnico. Digamos, alguien que viene, por supuesto, alguien que pasa por el nivel secundario, es decir, es un adolescente y elige como modalidad la educación técnica secundaria, al finalizar esa trayectoria obtiene un título técnico, que en lo que es en las resoluciones nuestras se denomina T1. El título técnico a nivel secundario es un T1. El título técnico superior es un T2. No hay otra manera, es decir, es un adolescente y circula por ahí. Alguien que venga de la formación profesional, supongamos que alguien viene de la formación profesional, hace un nivel 1, 2, 3, tiene una serie de certificados a nivel del sector profesional y quiere ser técnico. Las variaciones que tiene, por supuesto, tiene que terminar el nivel secundario, es decir, tiene que articular con el nivel secundario. La opción que tiene es el nivel superior, no puede ser el nivel secundario. La verdad que no tiene sentido, primero por un tema de carga horaria, por un tema inclusive de especialización en la educación técnica hacia adolescentes. El problema que teníamos es que no se le reconocía parte de esa formación profesional en la educación técnica superior. Justamente lo que empezamos a trabajar es en esa línea. ¿Cómo incrementar la posibilidad de obtener títulos técnicos sin pasar por la educación técnica secundaria, básicamente? ¿Cómo lograr que la población, ese 50% de la PEA, que inicia un proceso de formación profesional, articula con programas de terminalidad educativa de secundario, de jóvenes y adultos, y a partir de ahí ingresa a tecnicaturas superiores y obtiene el título T2 en términos de título técnico? Esto para nosotros es estratégico, sería como una segunda vía para obtener un título técnico y no necesariamente circular por el nivel secundario. Y que este sistema esté estructurado de manera tal que reconozca los recorridos previos, acredite los recorridos previos de la formación profesional, sobre todo de nivel 3. Es decir, para que la trayectoria de educación técnico superior sea más acotada desde el punto de vista del recorrido. Digamos que la carga horaria no sea sustantivamente tan importante que haga desestimular a un adulto la trayectoria, ¿no? ¿Cuál es la unidad de equivalencia? Sí. Lo que nosotros hicimos es esto. Nosotros empezamos a diseñar, a hacer algunos diseños recomendados y los marcos de referencia de estas nuevas tecnicaturas. Lo que nosotros hicimos fue comparar los marcos de referencia, el marco de referencia que nosotros hicimos con los marcos de referencia existentes que tengan afinidad formativa. Por ejemplo, en el caso de mecatrónica. En el caso de mecatrónica, el técnico mecatrónico, nosotros tenemos una figura de instalador de sistemas de automatización. Es una figura de formación profesional de nivel 3. Nosotros comparamos, no diseños curriculares, sino el marco de referencia. Analizábamos los aspectos formativos y veíamos que ciertos aspectos formativos, por el alcance que tenían, eran parte de una estructura. Obviamente no solo lo que pensamos en términos de esa tecnicatura superior, desde el punto de vista modular, ¿no? Son estructuras de carácter modular. En términos de recomendación, en términos de diseño de la tecnicatura. Básicamente hay un tema de acreditación de ese aspecto formativo en alguno de los módulos completos. Se acredita en ese sentido. Por ejemplo, te doy un caso concreto que analicé hace 3 días. Hay un módulo ligado en el sistema en instalaciones de sistema automatizado, hay un módulo ligado al tema de instalación y mantenimiento de sistemas neumáticos. Ves básicamente neumática, electroneumática, PLC. Es un módulo en sí. Ahora, cuando vos lo observas, cuando vos ligás ese aspecto formativo a la tecnicatura superior, es un módulo casi completo también de sistemas automáticos, de sistemas neumáticos que tiene la tecnicatura. La verdad, cuando vos ves el contenido y el ALCA es lo mismo. Entonces se le acredita. Entonces inicia por otro lado. Eso ya lo tiene acreditado, en ese sentido. Por supuesto que tiene que tener nivel secundario, ¿no? Y por supuesto tiene que ser de nivel 3.
El nivel 3 para nosotros en formación profesional es un nivel técnico. Es más recortado, pero es técnico, desde el punto de vista del conocimiento que requiere. Todos los nivel 3 proyectan, todos los nivel 3 calculan. Básicamente, toda la figura, cuando uno observa esto como regularidad. Proyecta, calcula, gestiona su propio trabajo. Digo, son funciones más de carácter técnico, obviamente están más recortadas, no tienen la amplitud desde el punto de vista de las habilitaciones y las capacidades que tiene un técnico, ¿no? Pero desde el punto de vista de ese carácter acotado, son todas funciones de carácter técnico. Por eso entendemos que es posible esa acreditación. Por supuesto, después la tarea que hay que hacer es a nivel de plan contra plan. El tema es que nosotros no tenemos plan, cada provincia tiene su plan. Entonces, cada provincia debería hacer lo que nosotros pusimos como parámetros, ¿no? De qué se podía acreditar. Calcularle en el caso del instalador de sistemas automáticos respecto a mecatrónica, y casi un cuatrimestre no lo cursaría. Es decir, una formación que de 1.400 horas, un cuatrimestre no lo cursa. No es que no lo cursa porque no lo cursa porque ya tiene ese desarrollo de las capacidades, ¿no? Entonces se le acorta 1.000 horas. Se le acorta 1.000 horas, es una meta posible para un joven adulto. 3.000 horas no lo es. No lo es. Es una meta muy larga para un trabajador adulto que tiene que seguir trabajando, que tiene una familia. Hay toda una serie de cuestiones. ¿Cómo hacer? ¿Cómo compatibilizar dispositivos formativos, tecnologías curriculares que sean más adecuadas a nuestro sujeto adulto, trabajador o joven para estas trayectorias? A mí me parece que es el principal desafío que tenemos desde el punto de vista del sistema formativo, ¿eh? Es cómo adecuar nuestra estructura curricular, nuestros regímenes de cursado, nuestros regímenes pedagógicos a ese sujeto, no a un sujeto que nosotros preconcebimos sin entender cuál es. Es el sujeto adulto, trabajador, en muchos casos precarizado, en muchos casos obviamente con familia, toda una cuestión ahí que opera sobre cómo repensar ese dispositivo de formación y todo lo que conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de los formatos también, en las tecnicaturas superiores, el problema que teníamos en las tecnicaturas superiores eran varios. Una es, casi el 80% de las tecnicaturas superiores son de gestión y administración. Y casi todas son diversificadas, es decir, no se ligan a ninguna especialización anterior. Se empiezan de cero. Casi todas eran prolongadas, muy prolongadas en términos de tiempo. Lo que nosotros queremos expandir es justamente las tecnicaturas superiores especializadas. Es decir, aquellas tecnicaturas que toman la calificación profesional previa y se le acredita. Como el caso que hablamos recién de formación profesional de nivel 3, tanto para técnico como para formación profesional. Es decir, que complementan grados de especialización sobre la base de una misma figura formativa. Es esta idea del maestro mayor de obra que se forma como técnico y se especializa en construcción sustentable. O un técnico electromecánico que profundiza la función de gestión en el sector de renovables. O un instalador de sistema de energía renovable de nivel 3 que se incorpora después de hacer un secundario a la trayectoria de gestión de sistema de energía renovable. Es decir, llegar a un mismo punto con recorridos diversos. Y esto para nosotros es como el núcleo estratégico que, si hay algo que nosotros queríamos federalizar desde el punto de vista de un dispositivo, atendiendo al problema que tenemos del 50% de la PEA, de nivel de escolaridad baja y nivel de calificación baja, es a partir de este esquema, de esta gráfica. Para nosotros es clave, estratégico, desde el punto de vista de la política pública, de una política pública de inclusión, articular la formación profesional
con la terminalidad educativa de nivel secundario. Por dos cuestiones. Por un lado, por una cuestión de que se está vulnerando un derecho. Son trabajadores que la ley indica que es un derecho universal el acceso al nivel secundario y no lo estamos cumplimentando. Por un lado esto. Segundo, porque no hay forma de avanzar en la complejidad de la formación profesional sin la formación general que provee el nivel secundario. La verdad que ahí tenemos un techo en la formación profesional. No se puede avanzar en niveles de complejidad, de conocimiento científico, tecnológico, si no se tiene como plataforma el nivel secundario, por todo lo que implica desde el punto de vista, por más que critiquemos mucho el nivel secundario, pero la plataforma que da desde el punto de vista del conocimiento científico, de los niveles de formación matemática, de lengua, vinculado al tema de las habilidades más comunicativas, sociales, lo otorga el nivel secundario. Y esto para nosotros, sin esto, la formación profesional no puede avanzar a mayores niveles de complejidad. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es, el nivel secundario opera en el mundo del trabajo, sobre todo en el caso argentino, como un mecanismo de selección social. No alcanza con la formación profesional muchas veces para la inserción en ciertos sectores, en ciertas formas de relación de empleo, sin la escolaridad secundaria. Opera como un mecanismo de selección social. Así que en ese sentido es importante. Y cuarto, es porque posibilita esta posibilidad al nivel técnico. Es decir, sin el nivel secundario no podría alguien desde la AFP exclusivamente incluirse en una trayectoria de educación técnica superior. Al ser la educación técnica superior es parte del nivel superior y lo que toma como condición de ingreso es el nivel secundario, el nivel anterior. Y esto no se va a modificar, ¿no? Así que en ese sentido nos parece que esa es la cuarta razón de densificar estas articulaciones a nivel federal. Es decir, que haya más posibilidades, más oportunidades para jóvenes y adultos desde esta articulación. Ya no pensándolo, nosotros lo que estamos pensando en esto, hay algunas regulaciones que se hicieron sobre esto, creo que seguramente la habrán visto, que es la 308, la que permite justamente modelos de articulación entre formación profesional y educación de jóvenes y adultos. En esos modelos, por ejemplo, la 308, esta resolución, lo que nosotros empezamos a discutir era que el campo de la formación orientada, de lo que es la educación de jóvenes y adultos, sea sustituida por formación profesional. Que ese campo de formación orientada sea un campo de formación profesional. Y se lo reconozca como tal desde el punto de vista de la titulación del nivel. En lugar de la formación orientada, la formación profesional. Y obtenga a la vez la certificación profesional. Es decir, un modelo por el cual se obtiene la titulación de nivel secundario y se obtiene a la vez la certificación profesional, como otra certificación. Este es el modelo al que nosotros apuntamos. Digamos, por supuesto que esto, en cada provincia, este dispositivo se adecúa a las lógicas organizacionales de los sistemas, la normativa que tiene. Lo que permite, lo que habilita esta nueva resolución es eso, justamente esa posibilidad. Habilita también arreglos institucionales diversos, es decir, un centro de formación profesional puede alojar a una institución de EDJA, por ejemplo, y articular en el mismo ámbito. O bien una institución de EDJA, una institución de ETP, articulando, es decir, el que circula sería el estudiante. Un día o 2 días va a la formación profesional, 2 días o 3 días va a la institución de jóvenes adultos. O si no, a la inversa, una institución de adultos donde se aloja un servicio de FP. En un mismo entorno, digamos. Esto se usa mucho, por ejemplo, las aulas talleres móviles. Hay algunas iniciativas en algunas provincias, sobre todo que son periféricas a las cabeceras de capital de las provincias, para hacer este tipo de articulaciones. Se usa el aula taller móvil como institución de FP
complementaria a la institución de EDJA, ¿no? La clave de esto es justamente, nosotros entendemos que es densificar este dispositivo a nivel federal, es decir, constituir una red de densidad institucional importante a nivel del territorio federal. Esto puede acompañar este proceso de reducción del 50% de la PEA sin escolaridad y sin calificación profesional. Entendemos que y articulando esto con las tecnicaturas superiores, ¿no? Es decir, la posibilidad de abrir al trabajador joven, adulto, la posibilidad de acceder al título técnico, a un T2, no por la variante del adolescente, no por la variante de la educación técnica secundaria. Este es uno de los principales desafíos que tenemos desde el punto de vista de las metas de política pública, ¿no? Hay provincias que están avanzando mucho con esto, en términos de diseño, en términos de implementación. Hay otras que están más atrás, ¿no? Pero digo, hay un nivel de consenso bastante importante en términos de que esta es como una herramienta, como una política que podría empezar a operar para reducir cuantitativamente ese porcentaje de la PEA sin escolaridad y sin calificación profesional. En esta gráfica se ve lo que les comentaba, las formas de articulación. En realidad acá está articulado todo el nivel 1, 2, 3, con distintos programas. Cuando ustedes ven EDJA, FINES, Adulto 2000, tiene que ver en cada provincia cuál es el formato que se le está dando para esta articulación. Como verán, es muy diverso, ¿no? Algunas provincias utilizan FINES, otras utilizan las instituciones más estructuradas que tienen de EDJA, otros utilizan programas a distancia, como el caso de Adulto 2000. Y acá se observa ya la relación con las tecnicaturas superiores. Esta es una gráfica, esto para nosotros es una gráfica como de futuro. Quisiéramos que el 50% de esa población de la PEA pase por esta trayectoria, ¿no? Pase por La única condición es que sea de nivel 3 y que las figuras sean homologadas. Es decir, tiene que ser una formación profesional acordada desde el punto de vista de los sectores, no educativo exclusivamente, es decir, que tenga un perfil profesional definido, que sea validada socialmente por actores del mundo del trabajo y la producción, que tenga nivel 3 desde el punto de vista de la complejidad para después acreditar en el nivel superior. Básicamente es esto, estas serían como las condiciones, que sea un trayecto formativo, es decir, que sea homologado en el sentido que sea un trayecto formativo de carácter modular, es a nivel de formación profesional 3.